Tenemos una entrevista, hoy conversamos con José Queclin, él es coordinador del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Cómo está? Señor José, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. A usted las gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos sobre este informe de pueblos originarios y representación política, análisis, retos y conclusiones. En un primer momento, ¿nos podría comentar qué es lo que les motivó a realizar este informe? Sí, bueno, como ustedes saben, en el Perú hay una ley que permite o que garantiza una cuota de pueblos originarios en las elecciones subnacionales. Digamos, al igual que hay una cuota de género, hay una cuota de jóvenes, también hay una cuota reservada a los pueblos originarios, y queríamos saber hasta qué punto esa cuota efectivamente se cumple y de qué manera los partidos o movimientos nacionales, regionales, implementan esta cuota, hasta dónde las agendas indígenas efectivamente se hacen realidad a través de estos representantes elegidos mediante este mecanismo de la cuota indígena. Todos sabemos, por ejemplo, que en el caso de la cuota de género siempre hay deficiencias, siempre las mujeres son colocadas en estas listas en lugares no expectantes, o en el caso de jóvenes también, como coloquialmente se dice, a veces los ponen de relleno, ¿no? Para cumplir una mera formalidad. Entonces quisimos también ver en el caso de la cuota indígena si probablemente esos vicios o esas deficiencias también se repetirían para el caso indígena, ¿no? Más o menos eso que queríamos investigar y luego ver si las demandas de estos pueblos originarios, ahí donde hay cuota indígena, se trasladan y se cumplen y de qué manera, ¿no? Eso más o menos ha sido la motivación. Claro. Ustedes han realizado esta investigación con Konrad Adenauer, con esta fundación, ¿verdad? Sí, bueno, la Konrad Adenauer nos ha apoyado, digamos, con los fondos para poder realizar esta investigación en 5 regiones del país, ¿no? Entonces la universidad hizo la investigación con apoyo de la Konrad Adenauer. Es un estudio que se ha hecho en las regiones de San Martín, Ayacucho, Apurímac, Amazonas y Cusco. Estas 5 regiones no solamente tienen pueblos originarios andinos, sino muchas veces cumplen este doble representación que tienen pueblos originarios andinos y pueblos originarios amazónicos, ¿no? Por ejemplo, Cusco efectivamente es una región que tiene pueblos andinos, pero el 60% del territorio cusqueño es amazónico, ¿no? Igual podríamos decir con Ayacucho, con San Martín, con Amazonas, etc. Entonces son regiones que han ido moviéndose en esta doble representación andina y amazónica. Esta cuota indígena se tiene desde el año 2002, ¿no? ¿De qué manera ha favorecido o cuáles serían las limitaciones de la misma? Sí, digamos que ya la cuota en sí misma es un avance, ¿no? Así como hay una cuota indígena, una cuota de jóvenes, una cuota de género, sin duda es un avance que se haya legislado sobre esto. Sin embargo, su aplicación todavía genera ciertas dudas, ¿no? Por ejemplo, en muchos lugares hay más partidos y movimientos que propios indígenas, ¿no? En muchos lugares los representantes elegidos por esta cuota no son realmente personas que pertenezcan, digamos, a un pueblo originario. En muchos casos los partidos políticos reclutan gente sin ninguna vinculación a un movimiento indígena, o buscan fragmentar la propia población indígena, quizás hasta con estrategias políticas, habría que investigar, pero en todo caso buscan personas para colocarlas en las listas sin ninguna vinculación o nula vinculación, y luego, cuando son elegidas, todas las demandas indígenas no se trasladan al gobierno elegido. Por tanto, estas demandas no se implementan, no se ejecutan, y rápidamente los indígenas se decepcionan de sus representantes y califican este mecanismo, que es positivo, lo califican como ineficiente, porque efectivamente no logra trasladarse estos pedidos, demandas, en planes concertados, en planes de trabajo, en planes de gobierno, o en lo más sencillo que puede ser en obras también, ¿no? Entonces, creo que siendo un mecanismo interesante para promover la participación, fortalecer la democracia en el país, creo que los movimientos y los partidos no han estado a la altura de poder utilizar y potenciar esta herramienta, ¿no? Porque efectivamente puede ser una herramienta todavía rudimentaria, todavía inconclusa,
pero los partidos o los movimientos son aquellos que tienen que más bien en su aplicación descubrir qué otras cosas se pueden mejorar para potenciar la representación indígena del país, que estamos hablando también de una población empobrecida, con poco acceso a una buena educación, a salud, y a sus demandas económicas, como mejores precios, el sector de agricultura, agropecuario, etcétera, ¿no? Señor José, en todo caso, ¿cómo los partidos políticos deberían elegir a estas personas a través de repente de cada uno de los pueblos originarios, de la región, de la zona en la que están presentando listas de candidatos? Mire, los pueblos están organizados, ¿no? Igual que la sociedad civil en lugares urbanos están organizados. Uno va a una ciudad o a un lugar y encuentra ollas comunes, organizaciones, frentes de defensa, encuentra jóvenes organizados, movimientos políticos. La gente está organizada. Igual en el mundo andino amazónico los pueblos originarios están organizados también en frentes de defensa, en asociaciones, en organizaciones, las mujeres, los jóvenes, hay derechos humanos, hay reivindicaciones, en fin. A las comunidades campesinas, por supuesto, también tienen una organización, tienen todo un padrón. Entonces, lo que tiene que hacer, o en todo caso, no quiero decir lo que hay que hacer, pero en todo caso, se sugiere que puedan escuchar efectivamente y buscar representantes legítimos, genuinos en estas organizaciones que conozcan el mundo andino, amazónico, originario, que trasladen esto y que puedan convertir estas demandas en políticas públicas y no meramente en pedidos o en obras inconclusas o en obras aisladas, sino como parte de un plan regional concertado, como parte de un plan de gobierno regional, que además hay que hacerlo por ley, hay que hacer un plan de desarrollo concertado, trasladarlo a los presupuestos participativos, ahí donde funcionen bien. Entonces, los partidos, los movimientos, si son genuinos y buscan representar y fortalecer la participación, conocen las organizaciones, tienen que ir ahí, escuchar a la gente, escuchar esas demandas y no ejecutarlas como meras promesas de campaña, claro, sino ejecutarlas como parte de una política de desarrollo, parte de unas políticas públicas aparejadas de presupuesto en un plan regional de desarrollo, ¿no? Bien, actualmente la cuota indígena se tiene únicamente en el nivel de representación regional y en el local. Sin embargo, no se tiene una, por ejemplo, en el Legislativo Nacional, en el Congreso. ¿También sería necesaria la aplicación de esta? Mire, eso digamos, que corresponde a una especie de ingeniería electoral. Sin embargo, hay experiencias como el caso de Colombia o Chile mismo, ¿no? Que están tratando de que los pueblos originarios del sur chileno y del norte chileno puedan tener representación. Creo que deberíamos ir pensando en cómo los pueblos originarios también podrían tener una cuota reservada en el Congreso, sin caer en ciertos corporativismos políticos de que, bueno, también ellos deben, no, sino buscar la manera, la representación, de modo que estamos hablando de un país con un fuerte movimiento indígena amazónico y andino. Entonces, tengo la impresión que sí valdría la pena en los partidos reservar un número de escaños para que los pueblos originarios puedan porque está visto que a nivel subnacional esto no ha avanzado gran cosa, siendo una herramienta útil, como digo, ¿no? Quizás en el Congreso podría esto mejorar mucho más. Sí, señor José, información bastante útil la que usted nos proporciona. Si algún televidente quisiera obtener más datos al respecto y revisar esta investigación, ¿cómo puede hacerlo? Mire, el estudio está disponible en la página web de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y en la página web de la Fundación Konrad Adenauer. Ustedes pueden ahí encontrar el estudio completo y descargarlo sin ningún costo. Listo, perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias. A usted, muchísimas gracias. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos.